Más que vencedores en Cristo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra? Quiero contarles de que el día domingo 30 de julio tuvimos aquí entre nosotros a mi hermano Miguel Orlando Ayala. Fue una gran bendición para mí tenerlo acá en la congregación, en la iglesia, y ser parte de esta bendición que tuvimos ese día, de escuchar ese precioso mensaje, un mensaje, una enseñanza que Dios nos trajo a través de él, y yo quiero compartírselo a ustedes, para que ustedes también sean bendecidos y reciban también esa palabra, esa enseñanza que él nos compartió. Aquí está el mensaje impartido por Miguel Orlando Ayala. Escuchemos este mensaje. Quiero agradecerles a ustedes por permitirme estar aquí. Abra su Biblia en el capítulo 1 de segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Leamos todos juntos el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, gracias por tu bendita palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables por medio de ella. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Que seas tú el que nos hables, Señor Jesús. Que no sean nuestros pensamientos o que no sean mis pensamientos ni mis emociones, sino que sea tu Espíritu Santo llenándonos, alimentándonos y redarguyéndonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero resaltar, mis hermanos, tres cosas que el apóstol Pablo habla en estos versículos que hemos leído. 5 versículos. Y la primera que el apóstol Pablo menciona, dice que da gracias a Dios, al cual, o sea, a quien él sirve, desde mis mayores, y dice esa frase, con limpia conciencia. ¿Cómo servía el apóstol Pablo? Con limpia conciencia. ¿Y qué es conciencia? En términos así generales podemos decir que conciencia se define como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Si tomamos la primera parte de esta definición, dice que es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Eso es conciencia. Cuando usted tiene conocimiento de usted mismo, y no solamente de usted mismo, sino que del entorno que le rodea, usted está teniendo conciencia. ¿Sí? Hay gente que ve su entorno y ve mucha basura y dice, esto no está bien. Allá en San Salvador, si ustedes han visto las noticias, las calles se inundan cuando la lluvia cae muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene conciencia ambiental, por decirlo así, que agarra la basura y la tira en la calle, y esa basura tapa las alcantarillas, tapa los tragantes, y cuando viene la tormenta, viene la lluvia, lo que hace es inundar completamente todo,
y ahí va a ver usted carros que andan casi que flotando en el agua, la gente que se las arrastra las corrientes de agua, porque la gente no tiene conciencia ambiental. Entonces, aquel que tiene una buena conciencia, primero se conoce a sí mismo, sabe qué cosas dentro de sí tiene que cambiar y qué cosas están bien. Dice la Biblia que dentro de nosotros hay un espíritu, y el espíritu es el que nos conoce a nosotros. ¿Sí? No solamente el Espíritu Santo, sino que el espíritu que vive en usted. O sea, acuérdese que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Espíritu. Y lo mismo pasa con nosotros. Nadie conoce mejor a nosotros mismos que nuestro mismo espíritu. Entonces, cuando tenemos conciencia de nosotros mismos, sabemos en qué estamos fallando y en qué no estamos fallando. Sabemos qué debemos de corregir y qué cosas están bien. ¿Cuántos saben qué cosas tienen que corregir en usted mismo? Entonces, eso es conciencia. Y Dios usa la conciencia como una herramienta para orientarnos, para hacernos saber cuál es su voluntad, cuál es el camino que debemos de seguir. Dios usa esa conciencia, nuestra conciencia que está dentro de nosotros. Busque Proverbios capítulo 20, versículo 27, habla algo muy importante. Dice la palabra del Señor, oiga esto: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿A qué compara Dios el espíritu del hombre? A una lámpara. Y dice que esa lámpara tiene la capacidad de escudriñar lo más profundo del corazón. ¿Sí? Busque, vea, se lo voy a leer en otra versión, no es la misma que usted tiene ahí. La versión nueva, la nueva versión internacional dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor. Oiga esto: el espíritu que Dios ha depositado en usted es la lámpara que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué más? Pues escudriña lo más recóndito del ser. O sea, Dios, para que nosotros sepamos guiarnos en su voluntad, Dios puso un espíritu que sirve como lámpara para que alumbre el camino. Y ese espíritu y esa lámpara escudriña lo más profundo del corazón, lo más profundo de nuestro ser. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice así, se lo voy a leer rápido para que no lo busque usted ahí. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vea cómo dice este versículo: tus oídos oirán una voz que te dicen a ti, que nos van a decir a nosotros: no te vayas por la mano derecha, no te vayas por la mano izquierda, no tuerzas el camino. Esa es la conciencia. ¿Cuántos alguna vez han estado a punto de tomar una decisión, pero de repente ustedes allá adentro sienten que esa decisión que ustedes van a tomar no es correcta? ¿Cuántos les ha pasado eso? Esa es la lámpara que Dios ha puesto en nosotros. Es la conciencia que está dentro de nosotros. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice: si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, ve por él. Amén. Oirás una voz si te desvías a la izquierda o si te desvías a la derecha. Dice Dios: oirás una voz que te dice: este es el camino, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, agarra este camino porque este es el correcto. Ahí hay una voz dentro de nosotros que nos está diciendo: no es correcto lo que vas a hacer, no es correcta la decisión que vas a tomar, no es correcto el camino que estás llevando. No son correctas las actitudes que estás teniendo. La forma como trataste al hermano o a la hermana no fue la manera correcta.
La forma como hablaste de fulano de tal no era la manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto dentro de nosotros una conciencia que nos hace saber a nosotros cuando estamos en lo correcto y cuando estamos en lo incorrecto. Amén. Y cada vez que nosotros vamos a desviarnos de la voluntad de Dios, vamos a escuchar esa voz. Vamos a escuchar esa voz dentro de nosotros que nos va a decir, no es el camino correcto. No es la decisión que debes de tomar. No es el camino que debes de llevar. Yo puedo optar por ignorar lo que mi conciencia me dice. Yo puedo decidir ignorarlo. También puedo decidir obedecerlo. ¿Cuántos algunas veces han optado por ignorar lo que la conciencia nos dice? Amén. Hace poco yo le contaba a mi hermano Alex que yo tenía, bueno, no sé si lo tengo todavía, pero tenía un teclado en la casa que lo compré porque mi hija está aprendiendo a tocar teclado, piano. Entonces dije, voy a esforzarme por comprar un piano. La cuestión es de que en determinado momento pues me fallaron 2 teclas. Y dije, yo lo voy a mandar a arreglar. Yo lo había reparado una vez, pero luego lo iba a mandar a arreglar otra vez por las otras 2 teclas que me fallaron. Entonces, el muchacho que llegó a la casa, él me estuvo insistiendo, se lo arreglo. Y yo, porque no tenía dinero, porque me quedaba lejos y nunca se lo llevaba. Pero había algo dentro de mí que me decía que no. Pero como a veces uno es pasmado. Yo no hice caso. Y un día me dice él, mire, para que no tenga desconfianza, voy a llegar a su casa a reparárselo. Vaya, me pareció bien. Dije yo, está bien, véngase pues. Y llegó a la casa, lo destapó y que no sé qué, pero yo lo miraba todo raro a él. Y me dice, ya al final de tanto como a las 3 horas de estar intentando repararlo y no lo reparaba, según él no lo podía reparar, me dice, mire, necesito llevármelo para el taller, porque allá en el taller tengo más herramientas y tiene varias cosas aquí que hay que repararle y me va a llevar más tiempo lo normal. Adentro de mí había una voz que me decía, no. Pero yo me metí al Facebook de él a ver qué había en el Facebook de él y vi que había mensajes cristianos que había compartido él en las redes sociales, versículos bíblicos, que conocía a algunos amigos pastores que yo conozco y que no sé qué, que no sé cuándo. Y dije, bueno, vamos a dejarle a él que lo lleve. Se lo llevó el teclado y hasta el sol de hoy, hermanos, ese teclado no ha regresado. Porque hay una voz dentro de nosotros. Yo cuando lo vi pasar, yo sentía en mi corazón que no era la persona correcta. Y eso fue hace más de casi 2 meses ya. A mí me duele porque me costó dinero. Pero Dios pone en nosotros algo, esa voz que nos dice qué es correcto y qué no es correcto. Con quién hacer amistad y con quién no. Con quién hablar y con quién no hablar. Entonces yo puedo decidir ignorar esa voz. Hechos 24:16 dice, por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Pero es una decisión mía, yo procuro tener mi conciencia limpia. Job 27:6 dice, mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Oiga esa frase, mi corazón no me va a reprochar en todos mis días. Usted tiene en sus manos la capacidad de decidir hacer caso a la conciencia que Dios ha puesto en su corazón o no. Y Job dice, yo no voy a dejar que mi conciencia todos los días me esté reprochando de las malas decisiones que yo tome. Amén. Entonces, usted decida que su conciencia no le esté reprochando todos los días, porque cuando uno comete pecado, cuando uno se aparta de Dios, aunque uno levante las manos, la conciencia le está diciendo adentro, has pecado. La conciencia le está reprochando. ¿Sí?
Y la gente nos ve a nosotros con las manos levantadas y quizás nos ve que nos salen las lágrimas aquí, pero no sabe que hay un gran remordimiento en el corazón. No es que está sintiendo la presencia de Dios, sino que la conciencia le está remordiendo, le está reprochando. Por eso el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Cuando pecamos, sentimos remordimiento. Ten piedad de mí, decía David. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, cuando pecamos nosotros, mis hermanos, ese pecado no nos deja en paz. Usted no puede adorar a Dios con libertad porque sabe que hay pecado en su corazón. Usted quiere orar en su casa y apartar un momento de oración a Dios, pero el pecado está saltando todo el tiempo ahí en su cabeza y el diablo le está diciendo: no sos digno de estar en la presencia del Señor porque acabas de estar pecando. No sos digno de venir a la iglesia porque acabas de estar pecando. Y así se quedan muchos hermanos de la iglesia porque dejan que el diablo a través de la conciencia los desanime y ya no vuelvan a la iglesia. Pero la conciencia Dios no la dejó para desanimarlo, la dejó para que usted sepa si está en lo correcto o no. Y si está en lo correcto, pues dele para adelante. Pero si está en lo incorrecto, arrepiéntase, corrija el problema y deje que el Espíritu Santo lo guíe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no hacemos caso a la conciencia, nuestra conciencia se cauteriza. Se cauteriza. Porque cuando uno peca, de repente uno siente aquella cosa que pecó y uno se siente mal que ha pecado. Y uno le pide perdón a Dios, pero de repente uno vuelve a cometer el pecado y me vuelvo a sentir mal porque volví a pecar, pero sigo cometiendo el pecado y me siento mal porque volví a pecar. Y probablemente en la quinta, décima, octava vez de que volví a cometer el mismo pecado, de repente ya no siento nada. Para mí ese pecado se vuelve tan común y tan normal como tomarme el desayuno en la mañana, como echarme el cafecito de la tarde, de las 3 de la tarde. Y yo ya no siento ningún remordimiento, ya no siento ningún problema dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi conciencia se cauterizó. Mi conciencia ya se volvió insensible. Y busque ahí Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, oiga esto, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de qué cosa, de qué cosa, de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, oiga esta frase, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué perdieron? Toda sensibilidad. Se entregaron, o sea, después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando el ser humano se entrega a toda clase de impureza sin sentir que está fallando, cuando ya perdió la sensibilidad, ahí. Cuando no hay sensibilidad, hermanos, ya nos da igual si pecamos o no pecamos, si venimos a la iglesia o no venimos a la iglesia, si oramos o no oramos, si ayunamos o no ayunamos, si leemos la Biblia o no leemos la Biblia, si hacemos las cosas buenas o no las hacemos, nos da igual porque ya no hay sensibilidad. ¿Sí? Segunda de Pedro 2 al 14 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, oiga esto, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, tiene un resultado. Amén. Dice, sea bueno o sea malo, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que teniendo por delicia, oiga esto, el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En otras palabras, disfrutan cometer errores. ¿Y qué más? Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo tienen los ojos? Acuérdense que el adulterio, nosotros siempre asociamos que el adulterio es que un hombre casado tenga relaciones íntimas con otra mujer que no es su esposa. Pero Jesús no dijo que eso era el adulterio. Cualquiera dice que ve una mujer y la desea para sí, ya adulteró en su corazón. O sea que con solo ver a una mujer y desearla, yo ya adulteré. Levante la mano los adúlteros, por favor. Si usted, hermana, de repente ve a un hombre guapo, así como el hermano Miguel que está aquí adelante, y lo desea en su corazón y ya tiene esposo, ya adulteró en el corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, sus ojos están llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inocentes. Y vea esto, tienen el corazón habituado a la codicia. O sea, su corazón ya está acostumbrado a la codicia. Su corazón ya está acostumbrado a pensar mal, a vivir mal, a actuar mal, a cometer pecado. Y sus hijos, dice, son de maldición. Pero el apóstol Pablo dice que él sirve a Dios con limpia conciencia. ¿Cuántos quieren servir a Dios con limpia conciencia? Que cuando usted venga a la casa del Señor, usted pueda adorarlo a Él con libertad. Usted pueda exaltarlo a Él con libertad. Entonces yo tengo que limpiar mis pecados en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que limpia mis pecados. Debo vivir en la verdad y no basado en la mentira. Debo vivir en la palabra del Señor. Debo de guardar su palabra también para que mi conciencia esté limpia todo el tiempo. Porque David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Y el libro de Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Debemos de orar nosotros, mis hermanos, los unos a los otros. ¿Usted ora por su hermano? ¿Ora por su hermana? Ore por el hermano y ore por la hermana. Y que los hermanos oren por usted y oremos todos juntos. Oremos unos por los otros. Mientras yo oro por ustedes, de repente Dios pone en su corazón para que oren por mí. Porque usted no sabe en qué tentaciones andan metidos los hermanos allá en el trabajo. En donde quiera que ande, de repente uno siente ciertas tentaciones. El que ha sido, por ejemplo, dado a los vicios, al alcohol y a todo ese tipo de cosas, de repente probablemente pasa por una cantina y sintió el olor a níspero. Y siente que le jaló el olor a níspero. Usted debe orar por esos hermanos. Por aquellos que han sido mujeriegos, que de repente se le doblan los ojos así cuando ven pasar a otra hermana o a la vecina. Orar para tener una limpia conciencia, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Segundo, el apóstol Pablo habla de la fe, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti. La fe, mis hermanos, no se puede fingir. No se puede fingir.
O tiene fe o no tiene fe. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra por medio de las obras. Y si usted dice, tengo fe, pero no hay obras que lo respalden, no tiene fe. Hay gente que dice, hermano, yo tengo fe, pero no hay una obra que respalde que esa fe es genuina. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Que hay en ti, la cual dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que en ti también. Levanten la mano los hermanos que tienen fe. Dice el apóstol Santiago, muéstrenme sus obras y yo le muestro mi fe a través de las obras. O sea, alguien que tiene fe, mis hermanos, testifica de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Testifica, de repente usted estaba quizás en medio de un problema, de una necesidad, de una enfermedad, y usted tenía fe de que Dios la iba a sanar, y de repente usted se metió en ayuno, en oración, a leer la Biblia, a congregarse todo el tiempo, a pedir oración a los hermanos para que estén pendientes de la necesidad, y de repente Dios en su misericordia envía su poder y lo sana. Y viene usted y se para aquí en la iglesia, hermano, quiero testificar, quiero decirle que estuve a punto de morirme, pero Dios me sanó, me levantó y aquí estoy en pie una vez más. Eso es fe. Para los que no saben, el hermano Heriberto, el que cantó aquí con la hermana Dilma, él estuvo 22 días, ¿verdad, hermano Heriberto? En el hospital de El Salvador, a punto de morirse, preocupado porque no sabía si su esposa también estaba en el hospital y su hijo. Y él desesperado, dice él, que quería salir, pero no lo dejaban salir porque a él le dio COVID. Pero Dios lo levantó. Amén. Tenemos otro hermano que también estuvo grave también de COVID. Se complicó su situación de salud. Lo tuvieron hospitalizado en el hospital Amatepec. Y la hija de él, yo le preguntaba a la hija de él, ¿cómo está tu papá? Pues no nos dan buenas noticias. Tiene no sé qué en los pulmones, fibrosis pulmonar, y que tiene esto, y que tiene lo otro, y empezaba a complicarse la situación, pero Dios lo levantó. Y el hermano ahora testifica de que mientras él estuvo en el hospital, nunca tuvo temor de morirse. Al contrario, él motivaba a los otros enfermos que estaban ahí, les predicaba la palabra del Señor y les hablaba, y él les decía, les hablaba acerca del poder de Dios, y ahí está el hermano en pie, porque Dios lo levantó. Entonces la fe no se puede fingir. O es fe o no es fe. O es fe o no es fe. ¿Cuántos han pasado momentos de necesidad aquí en la casa que de repente no han tenido nada? ¿A cuántos Dios les ha provisto cuando ustedes menos se lo esperaban? Dios me proveyó hace poco de un accidente que yo no sabía que le pagaban a uno por los accidentes, hermano. O sea, los seguros, ¿verdad? Tuve un accidente en el carrito que andaba. Tuve el accidente, me golpearon. Llegó el del seguro, vio ahí la situación como estaba. Se llevaron el carro para el taller y todo lo demás. Entonces yo, según yo dije, el seguro va a responder para reparar el carro. Y sí, el seguro iba a responder. Pero nunca imaginé que también pagaban por daños de las personas, ¿verdad? Entonces, un día yo que no tenía dinero de nada, así, y yo estaba así como preocupado, de repente me dice mi cuñado, Miguelito, me dice, ahí te tengo tus $100, me dijo. ¿Cuáles $100? Le dije. Del accidente, me dijo. ¿Cómo así? El seguro pagó $100 por vos. Aleluya, dije yo. Voy a tener otro accidente por ahí. Es broma. Pero la fe se demuestra por medio de las obras. A todos Dios nos ha dado una medida de fe. A todos. Romanos 12:3 dice, digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Usted tiene una medida de fe. Y esa medida de fe es suficiente para que le funcione en su vida, mi hermano. No necesita más. Dios le dio una medida de fe que a usted le va a ser suficiente para ayudarle en todo el proceso de su vida. La fe no consiste, y eso lo hemos dicho hoy en la iglesia, no consiste en negar los problemas. Porque hay gente que le dice, hermano, ¿cómo está de su enfermedad? Reprendo en el nombre del Señor, yo no estoy enfermo. ¿Cuántos han escuchado hermanos así? No, yo no estoy enfermo. Y está casi entubado en el hospital. O está bien flaquito muriéndose. No está enfermo. Claro que está enfermo. La fe no es negar el problema. La fe es reconocer que yo tengo un problema, pero que Dios me va a sacar adelante. Eso es fe. No voy a negar que tengo falta de cosas en la casa, pero sí voy a estar seguro de que aunque me hagan falta ciertas cosas en la casa, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No importa lo que le falte a usted en la casa, usted tiene un Dios dador, un Dios que le provee todos los días. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen eso con todo su corazón? Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a abandonar. Hemos pasado todo este tiempo de pandemia y Dios nos ha guardado. Probablemente muchos de ustedes no salieron a trabajar, pero aún así comieron en su casa todos los días. Quizás perdieron el trabajo y ustedes se preocuparon porque no tenían el trabajo, pero nunca faltó el pan de cada día en su casa. Porque no se trata de negar el problema, se trata de aceptar que tengo un problema, pero que mi Dios es más grande que el problema que estoy teniendo. Amén. 3. El versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Primero debemos de tener una limpia conciencia. Segundo, debemos de tener una fe no fingida. Y tercero, mi hermano, debemos mantener el fuego de Dios avivado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué quiere decir esto? Te aconsejo que avives. Primero, nos está dando una recomendación, no es una obligación. Nadie le va a obligar a usted, hermano, ayuno. Aunque la Biblia nos da el mandato, orad sin... Es un mandamiento de Dios. Y si nosotros no cumplimos ese mandamiento, pues estamos fallándole a Dios. Porque eso dice, orad sin cesar. No dice, si quieren, oren. Si quieren, oren sin cesar. O si quieren, oren de vez en cuando. O allá donde, como decimos nosotros. Si quieren, oren. No, dice Dios, orad sin cesar. Pero al final es decisión suya si le vamos a obedecer a Dios o no. Nadie lo va a obligar. Entonces el apóstol Pablo dice, te aconsejo, yo te recomiendo que avives el fuego de Dios. Y esa frase, que avives, tiene que ver con que usted y yo tenemos una parte de responsabilidad en este tipo de cosas espirituales. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? Tengo que trabajar para que el fuego de Dios nunca se apague. Dice la Biblia que los sacerdotes todos los días estaban poniéndole leña al altar. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos leña al altar? Entonces, te aconsejo que avives. Esa frase, avives, o te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas y Él hace morada en nosotros. Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo?
¿Cuántos saben eso? Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo, hay un fuego de Dios que está en usted por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros somos responsables de mantener ese fuego encendido. Yo puedo apagar el fuego contristando al Espíritu Santo. Sansón, él empezó a jugar en su vida con cosas que no agradaban a Dios y con lo cual Dios le había prohibido a él hacer por ser nazareo. Pero aún así él decidió desobedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, el consejo de Dios, y empezó a unirse con gente que no conocían a Dios, con mujeres que no conocían de Dios. Y como vemos nosotros, muchas veces vemos de que no pasa nada, nosotros seguimos insistiendo en el mal. Seguimos insistiendo en el mal. Como no pasa nada, seguimos insistiendo. Y Sansón seguía insistiendo, al punto que dice la Biblia que cuando ya Dalila ya había descubierto todo el secreto y lo había dormido en sus piernas y le había sacado toda la verdad y le cortó las trenzas de su cabeza, ella le dijo: Sansón, despierta, porque los filisteos vienen contra ti. A mí me llama la atención esa frase que dice ahí la Biblia, porque dice Sansón, dentro de sí dice: me voy a levantar como las otras veces. Y así como he huido y los he vencido, así los voy a volver a vencer ahora. Pero hay una palabra clave ahí que dice: pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén, hermanos. Es mi trabajo avivar el fuego de Dios. La presencia de Dios se puede apartar de nosotros, mis hermanos. La presencia de Dios se puede apartar de nosotros. Yo me acuerdo que una vez Alex me dijo una vez, como somos músicos los dos, un día yo estaba ensayando allá en la iglesia con el teclado, estaba tocando, y como yo bajaba, ¿verdad? A la hora, de cualquier hora yo bajaba, vivíamos en la parte de arriba del templo, ahí estaba la casa pastoral. Entonces yo bajaba al templo, me ponía horas y horas y horas a ensayar en el teclado, porque para mí siempre ha sido una pasión la música. Ahí en la iglesia pasaba yo cantando, adorando a Dios, y un día de repente abrí los ojos y vi que Alex estaba sentado en la primera banca ahí. Y él me dice, se me queda viendo y me dice: el Espíritu Santo es como un niño, me dice. Yo me quedé pendiente por lo que él me iba a decir. Es como un niño, me dice, que cuando el papá no le hace caso, él está insistiendo. Le agarra el pantalón para llamar la atención del papá. Y el papá no le hace caso. Y el niño sigue jalándole el pantalón. Ahí, haciendo muecas, haciendo bulla para llamar la atención del papá. Y así es el Espíritu Santo, me dice. Muchas veces el Espíritu Santo está intentando llamar la atención de nosotros. Nos jala el pantalón, nos hace muecas, levanta las manos para que nos demos cuenta que Él está ahí. Ustedes no saben, hermanos, lo bueno y maravilloso que es estar en la casa del Señor, porque aquí está el Espíritu Santo. Él es como un niño. Si lo vemos desde ese punto de vista, que Él está intentando llamar la atención de nosotros, porque Él no quiere que se apague el fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y me dijo también a Alex otra vez que la unción del Espíritu Santo es como un carro, me dijo. Y esas enseñanzas nunca se me olvidan, porque Dios deposita unción en nosotros, nos unge. Y Dios nos usa en la iglesia, y de repente cuando pasa a cantar la hermana, cambia el ambiente en la iglesia. Los hermanos empiezan a hablar en lenguas, dicen gloria a Dios, aleluya, porque hay unción de Dios en esa hermana que está dirigiendo. Entonces me dijo él, la unción es como un carro, me dijo. Cuando vos vas en un carro, lo vas acelerando, la unción va con todos. ¿Cuál es el acelerador? Me decía, la oración, la lectura, el ayuno. Ese es el acelerador de la unción. Y mientras vos estás orando, ayunando, leyendo la palabra del Señor, buscando de su presencia, la unción de Dios se manifiesta.
Pero de repente dejad de orar, me dice. Dejad de ayunar y dejad de leer la palabra del Señor. Es como que vos pongas el carro en neutro, me dice. El carro sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Pero va a llegar un momento en que se va a detener. Así es la unción de Dios. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar y nos paramos aquí a ministrar, vemos de que Dios nos sigue usando. Y uno dice, hey, pero ya tengo una semana de no orar. Ya llevo como 2 años de no ayunar. Pero Dios me sigue usando. Pero va a llegar el momento, hermanos, que esa unción se va a apagar. ¿Cuántos quieren que se apague la unción? Amén. Dios quiere que cada día nosotros avivemos el espíritu, nuestro espíritu. Que todos los días, ayer meditábamos en la iglesia sobre el agradecimiento. Dice que los sacerdotes, los levitas, tenían la responsabilidad que todos los días en la mañana y en la tarde tenían que reunirse para dar gracias a Dios. Y usted y yo, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de que todos los días, si queremos mantener el fuego de Dios encendido en nuestros corazones, todos los días en la mañana, buscar la presencia de Dios y darle gracias, Señor, y decirle, Padre, no permitas que se apague este fuego dentro de mi corazón. Porque es mi responsabilidad. Cuando llego a la casa en la noche, después del trabajo o después de la iglesia, darle gracias al Señor. Señor, aquí estoy, te doy gracias por este día. No permita que se apague el fuego tuyo en mi corazón. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Conciencia limpia, fe no fingida y no permitir que se apague el fuego de Dios. Dígale que está a la par, hermano, por favor, tengan una conciencia limpia. Dígale. Gloria a Dios. Que su fe no sea fingida, dígale. No permita que el fuego de Dios se apague en su corazón. Que cuando digan que hay ayuno, pues todos nos unimos a ayunar. Que cuando digan que hay oración, todos nos unimos a orar. Ahí en la iglesia hay 2 horas de poder. Y desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana son 2 horas de oración. Hay 4 tiempos de oración. Yo no he ido a todos, pero cuando yo asisto a esas 2 horas de oración, pues yo siento el ambiente diferente en el culto, porque hemos estado ahí orando, buscando la presencia del Señor. Y no le digo esto para que lo sepan o para alardear, pero el mes pasado yo dije, yo voy a hacer ayuno todos estos domingos. Y yo pude ver la manifestación de Dios en mi vida de diferentes formas, porque no solamente Dios se manifiesta a través de hablar en lenguas, a través de sanidades, sino que Dios se manifiesta por medio de todo: la familia, los hijos, la provisión. Si nosotros decidimos, mis hermanos, mantener ese fuego encendido, yo les aseguro que de repente ustedes van a tener que botar esa pared porque ya no va a caber la gente. Y ya está sucediendo, porque me dice Alex de que ya hay más personas de las que habían cuando vino él acá. Y que de repente llegue hasta allá atrás o después ya no quepan aquí, tengan que ir a buscar otro terreno, porque Dios está bendiciendo la iglesia y está expandiendo.
Oremos, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a que nuestra conciencia todo el tiempo esté limpia. Ayuda a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar nuestros ojos, nuestras emociones, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a serte fiel aun cuando nadie nos ve. Ayúdame, Señor Jesús, a honrarte en todo momento. Que, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a Tito, que viviera en integridad al punto de que nadie tuviera nada malo que decir de él. Que nosotros vivamos a ese nivel, Señor Jesús, de integridad, de que nadie tenga nada que reprocharnos. Aunque somos seres humanos y fallamos, cometemos errores, cometemos, Señor Jesús, cosas que no te agradan a ti, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos mantenernos fieles, íntegros. Aumenta la fe, Señor Jesús. Si la hemos perdido, Señor, devuélvenos esa fe que nos da paz en medio de los problemas, esa fe que nos da seguridad en medio de la tribulación. Que cuando las cosas convulsionen, cuando las cosas se vuelvan en contra, cuando los problemas Dios mío, se pongan más fuertes, que esa fe sea el ancla que me mantenga firme. Dios mío, que me mantenga firme, que me mantenga en paz, creyendo de que de la mayor dificultad, del mayor problema, tú nos vas a levantar. Si hay alguien que está enfermo, Señor Jesús, en esta iglesia, trae sanidad. Si hay alguien de los vecinos que nos oyen aquí alrededor y tienen fe, Señor Jesús, envía sanidad a esos hogares, a esas casas. No importa la enfermedad, no importa el problema que estén pasando. Si es un problema familiar, Señor Jesús, lleva sanidad, lleva restauración, lleva, Señor Jesús, esa bendición a esos hogares. Y no permita, Señor Jesús, o ayúdanos a que nosotros no permitamos a que se apague el fuego del don de Dios. Que nunca se apague, Señor Jesús. Que nunca se apague, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Cante conmigo así. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Levanta sus manos en oración y dígale al Señor: Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. ¿Por qué? Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor
cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan y yo no entiendo. Porque yo quiero reflejar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale fuerte su aplauso al Señor Jesús. La gloria es para Dios, hermanos.